Quiero darles la cordial bienvenida a una sesión más de capacitación organizada por Quantum, una escuela de negocios. El día de hoy les hemos preparado pues un tema muy interesante que se trata de nuevas tendencias en fiscalizaciones tributarias. Para eso, la capacitación del día de hoy va a ser expuesto por una experta en la materia, a quien tengo el honor de presentar. Es una maestra muy querida, creo que por todos los que estamos en el mundo de la tributación. Antes de darle pase, de todas maneras, quiero presentar un poco más de su CV. Marisol León Guayanca es fundadora de Quantum Consultores, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, especialista en tributación internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional IFA Grupo Peruano. Ha sido presidenta de la Comisión Técnica Nacional de Tributación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, secretaria de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC, ha sido vocal del Tribunal Fiscal, autora del libro Auditoría Tributaria Preventiva, editado y publicado en agosto del 2018, es docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, de la Universidad Continental y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, dicta muchos cursos de especialización en tributación organizados por los colegios de contadores y universidades de diversas ciudades del país y del extranjero. Entonces, sin más preámbulos, Marisol, te doy pase. Son todos tuyos. Muchas gracias, Mónica, y gracias por tus palabras de presentación. En realidad siempre para mí es muy grato dirigirme al público, en este caso a nuestros seguidores, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores. Y la verdad es que el día de hoy nos convoca un tema muy interesante. Es muy importante que todos los que estamos participando el día de hoy tengamos el conocimiento pleno de qué cosa es lo que está pasando en el mundo y qué cosa es lo que está pasando también en Perú respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias. Esto nos va a ayudar siempre a estar prevenidos, a tener las acciones, a seguir de manera clara una estrategia para tranquilidad de las empresas a las que asesoramos y también una medición de los riesgos que nos debería de llamar la atención en un país como el nuestro, en el que a diferencia de muchas otras economías, pues la recaudación se sustenta en muy pocos, ¿no? Entonces es una labor de todos ver cómo hacemos para que todos los ciudadanos y todas las empresas finalmente contribuyamos con nuestro país a que esta recaudación que se ha venido pues abajo por el tema de la pandemia se pueda remontar sabiendo qué cosa es lo que se viene, sabiendo qué cosa es lo que ya se está haciendo y de qué manera debemos prepararnos, ¿no? Así es que es un tema que particularmente me gusta, me apasiona, y voy a compartir la pantalla de mi material para poder empezar directamente con el tema materia de lo que nos convoca. A ver, vamos a ver, compartir. Aquí estamos. Bien. El tema de hoy es nuevas tendencias en las fiscalizaciones tributarias. Eso es lo que vamos a ver, y con el preámbulo de lo que les comentaba, ¿no? Todos ustedes nos pueden seguir en nuestras redes, tanto a los servicios de Quantum Consultores como Quantum Escuela de Negocios, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y les comentaba que este tema de hoy tiene que ver con entender qué cosa está pasando en el mundo. El tema de la inteligencia artificial no es un tema que únicamente esté ingresando al mundo de las administraciones tributarias.
La fiscalidad internacional y la inteligencia artificial son temas que se están ya trabajando en el derecho tributario y se está conversando y analizando muchísimo acerca de este binomio robot y persona, donde ya nos estamos obligando a reflexionar sobre esa capacidad económica que le deberíamos o no de atribuir al robot inteligente. En la fiscalidad internacional se están buscando soluciones a estos problemas que van a generar el proceso de robotización en particular, porque finalmente van a sustituir a los trabajadores en temas de trabajos en serie, de trabajos que pueden fácilmente hacerse de un gran volumen. Entonces, pero adicionalmente ese tema, que no es el que nos convoca, ¿no? De hecho ya en el mundo hay una preocupación sobre si se sustituyen robots por trabajadores, cuál es el impuesto sobre la renta que va a poder recaudar la administración tributaria de cada país, si ya no va a haber mano de obra o fuerza productora en el mismo volumen que existen actualmente. Eso significará una baja en la recaudación definitivamente. Pero el tema que nos convoca es que al mismo tiempo en el mundo se está discutiendo el uso de la inteligencia artificial por las administraciones tributarias. Entonces, aquí un poco nos ponemos en contexto, ¿no? ¿Y por qué la inteligencia artificial tendría que ser utilizada por las administraciones tributarias? Pues evidentemente hay muchas razones, ¿no? Las razones saltan a la vista y podría decir que son obvias, pero una primera razón es porque es un ámbito esencial, especialmente idóneo y de extraordinario potencial para la recaudación, porque definitivamente en la inteligencia artificial lo que vamos a encontrar son soluciones, ¿no? Que a través de una herramienta llamada algoritmo, basado en una cantidad enorme de datos, yo voy a poder optimizar, voy a poder ser más eficiente, más eficaz en la detección o de las deudas omitidas o de elevación tributaria, etc. Entonces, esto se convierte en una herramienta que, si bien es cierto, antes trabajábamos soluciones tecnológicas y las aplicábamos, estas partían a raíz del razonamiento o la especialidad de quien desarrollaba esa solución para luego ser aplicada, ¿no? Son los softwares, los desarrollos tecnológicos, pero la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que parte al revés, parte de hechos pasados, parte de una data ya alimentada, que es la que me va a ayudar mediante algoritmos a poder diseñar qué cosa es lo que yo deseo obtener de esa información. Y ahí es donde podemos trabajar con una cantidad increíble de información para, obviamente, obtener los resultados que yo deseo. También una razón por qué la inteligencia artificial entra en las administraciones tributarias es que el éxito de esto radica en la cantidad de datos que poseen las administraciones tributarias, en el volumen de información que manejan las administraciones tributarias. Y que dicho sea de paso, cada año, en cada declaración anual, por ejemplo, de impuesto a la renta, se obtiene información valiosísima. Y ojo que en este momento estoy hablando en general por todas las administraciones tributarias, no necesariamente estoy yendo al caso peruano. También hay una posición privilegiada de las administraciones tributarias porque, como les comentaba, tienen a la mano una cantidad increíble de información y calidad de esa información, a diferencia pues de cualquier empresa del sector privado o de cualquier particular.
Esa es la razón por la que la inteligencia artificial en las administraciones tributarias se está trabajando en un mayor volumen y con un relativo éxito, y esto se está masificando y en algún momento esto va a llegar a ser utilizado a nivel mundial. Se sabe que actualmente aproximadamente 40 administraciones tributarias del mundo ya vienen aplicando la inteligencia artificial en sus trabajos. ¿Cuáles son las funciones, no? ¿O por qué utilizaría inteligencia artificial? Primero, porque habría una lucha directa contra el fraude fiscal. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué comento esto, pero es evidente que si con una cantidad de datos manejadas con algoritmos que me permitan tener un diagnóstico de alguna inconsistencia, es posible que en base a eso encuentre la administración casos de evasión tributaria. Es cierto también que esto no se puede manejar a un 100% evidentemente al algoritmo y a la herramienta como tal, sino que evidentemente necesita el apoyo y la supervisión de una inteligencia humana para poder depurar y probar si finalmente esa inconsistencia es correcta. Pero ya el diagnóstico o el input que me dé como herramienta alivia muchísimo el trabajo de las auditorías, ¿no? Un segundo motivo es que hay un mejor servicio a los contribuyentes, facilitándole el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque no necesariamente la inteligencia artificial es para combatir el fraude fiscal, sino que también esto requiere de un paso previo de digitalización de toda la información. Entonces, en ese camino de digitalización, tenemos pues apoyos o asesorías virtuales, tenemos plataformas que, como vamos a ver en el caso del Perú, eso ya está bastante avanzado. Tenemos facilidades en mesas de partes virtuales, en presentación de expedientes de reclamación virtuales, en un asistente virtual, etc. Entonces también tiene la inteligencia artificial esa función de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a los contribuyentes con el apoyo de estas plataformas, ¿no? Y en la era de la transparencia, eso sucede en el mundo, las administraciones fiscales pues poseen cada vez más datos que en muchos casos se obtienen gracias a obligaciones de información que recaen sobre aquellos. No es desconocido por los que estamos presentes que las administraciones tributarias tienen información de terceros que alimentan a su vez esa base de datos interna y propia que puede ella contar. Entonces, en esta era de la transparencia, esa información pues se hace muy rica y es la que va a utilizar la administración para poder cumplir con su labor, ¿no? Las ventajas son muchas, ¿no? Las ventajas son evidentemente el aumento de la recaudación. El aumento de la recaudación tributaria por ese volumen de información con el que contamos. Está ya la administración tributaria en la posibilidad de detectar producto de esa información que obtiene de bancos, de notarías, de declaraciones cruzadas, de información, de migraciones, recientemente nuestra norma de las instituciones financieras también reportando información a la SUNAT, que luego vamos a comentar. Con toda esa información es mucho más fácil que la administración tributaria aumente la recaudación. Como dijimos hace un rato, una de las ventajas también sería la de la reducción de la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque si, como indica el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y también OCDE, las administraciones tributarias en el mundo están trabajando un modelo del riesgo. Acá en Perú también se aplica ese modelo. Ese modelo del riesgo, más la información y la data con la que cuento, permiten segmentar contribuyentes. Y esa segmentación de contribuyentes puede ser de diferentes tipos.
puede ser por sectores, pero partiendo de comportamientos, ¿no? Puede ser por regiones, por zonas geográficas. En esa segmentación, la administración tributaria, ayudada por la inteligencia artificial, va a poder enfocar cuál es el lugar o cuál es la zona en la que debe de incidir en sus procedimientos de cruces o de información. De esa manera podría reducir la evasión fiscal, también detectando no solamente omisos al pago, sino detectando omisos en un 100%, ¿no? Gente que realiza operaciones pero que no está inscrito en el RUC, gente que realiza operaciones pero que no paga nada de impuestos, y entonces esta ayuda de la inteligencia artificial nos permitiría cumplir ese objetivo y es una ventaja bien importante. Diagnóstico y apoyo en la toma de decisiones, porque para todas las autoridades de una administración tributaria, esa información que nos brinda la cuantiosa base de datos con la que cuenta va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Va a ayudar a planificar una estrategia más efectiva. Es como si tuviera un norte por donde dirigirme, a diferencia de trabajar de la manera como se trabajaba antes, que necesitábamos más recursos humanos y necesitábamos un trabajo completamente diferente, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial mejora la administración tributaria en estrategias, en cumplimiento de funciones, en rebajada de elevación, en incremento en la recaudación. Se habla de una revolución 4.0. Sin embargo, también es cierto que esa revolución 4.0 tiene que ir de la mano en que todo el aparato administrativo o todo el aparato administrativo tributario pues también tenga capacitación y tenga todos los recursos necesarios y sobre todo maneje el algoritmo con cuidado, previamente probado antes de lanzarlo, y finalmente generar una incomodidad en los contribuyentes que no tienen idea de por qué se le detectó esa inconsistencia. Y la prevención definitivamente nos ayuda muchísimo también a la prevención. Hay desventajas, ¿no? Si se dan cuenta, son mínimas. La desventaja podría ser que el algoritmo que se trabaje, dado que el algoritmo es una creación humana, es el filtro que le va a poner el especialista en el desarrollo del algoritmo, pues es muy rígido, no es flexible. Definitivamente hay un riesgo. El riesgo es que esos algoritmos tienen que estar siempre revisados, modificados, constantemente evaluados, porque las situaciones podrían cambiar. Somos testigos de que estamos viviendo una pandemia que en la planificación estratégica de ninguna empresa y mucho menos de la administración tributaria se hubiera tenido previsto, ¿no? Y entonces, si nos quedamos en el algoritmo antes de la pandemia y no hemos ajustado esa metodología o ese análisis que le hemos puesto al algoritmo, podría ser que en plena etapa de pandemia, con tantas cosas que han pasado, terminemos no siendo eficientes y más bien generando incomodidades. Entonces, hay que revisarlos, hay que probarlos y hay que confrontarlos para recién lanzarlos. Eso es un poco la balanza de las mayores ventajas, ¿no? La pequeña desventaja que podría haber. Con todo esto que estamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, las administraciones tributarias ya están incorporando la inteligencia artificial en sus inspecciones o en sus propios controles tributarios. El uso del algoritmo, que es la estrella en el uso de la inteligencia artificial, es el que les comentaba, se puede enfrentar a errores, pero es importante que se realicen y se ejecuten, porque en base a los errores y nuevos casos que se van presentando, estos se pueden ir ajustando, pero
se van perfilando, pero como les decía, lo más importante es que ese algoritmo esté en permanente revisión, se pruebe y finalmente se lance. Las administraciones tributarias están usando la inteligencia artificial también en el análisis de los riesgos, ¿no? Como les decía, con esta data fabulosa y voluminosa, países como España, Estados Unidos, Chile, Colombia, Noruega, están seleccionando casos donde se identifica el incumplimiento. Y también no podría dejar de mencionar al Perú porque también está inmerso en esta aplicación del enfoque del riesgo, aunque con un uso de inteligencia artificial todavía muy tenue respecto de lo que ya están desarrollando otras administraciones. Por ejemplo, otra tendencia en el uso de la inteligencia artificial se da en algunos países en los que se está incorporando una especie de teoría de compliance by design. ¿Eso qué significa? En el mundo del compliance, acuérdense que todos lo que queremos es transparencia y queremos evitar problemas, actuando con responsabilidad social, buen gobierno corporativo, cero prácticas elusivas, etc. En países como España, por ejemplo, existe el trabajo del compliance tributario, donde prácticamente la administración tributaria y el contribuyente, en una especie, por hablarlo en sencillo, concilian y se ponen de acuerdo en el pago que tienen que hacer de sus impuestos. Pero el compliance by design va mucho más allá de eso. Hay una conexión de los auditores y los inspectores con la contabilidad del contribuyente en línea, porque el contribuyente está en condiciones de decirle a la administración tributaria: no hagas que yo te fiscalice. El contribuyente le dice: yo deseo que me tengas confianza y por mi buena reputación, revísame en línea todo lo que yo hago. O sea, le abro las puertas a la contabilidad y la administración tributaria de ese país, con ese contribuyente, tiene una revisión en línea diariamente por el tema de transparencia. Entonces, como yo quiero cuidar mi reputación empresarial, no deseo estar expuestos a problemas futuros en los que luego de una fiscalización detecten contingencias, reparos, casos de elusión, evasión y generalmente defraudación. Entonces, llegar a ese nivel realmente aquí en Perú es algo que veo algo lejano, pero eso es: el que nada debe, nada teme. Aquella empresa que tiene buenos controles, buenas prácticas, y si en el Perú se llegara a dar y a acoger esta doctrina, pues también es cierto que podrían haber muchas empresas que por el problema de no correr un riesgo en una fiscalización, abran las puertas de la revisión de su contabilidad. También hay en algunos países, como por ejemplo, la mayoría en realidad, el uso de la inteligencia artificial para la selección de los contribuyentes a controlar mediante predicción de comportamientos. Este es el más utilizado, es lo que llaman minería de datos, el uso de la Big Data. Y en Inglaterra se está utilizando por la administración tributaria mucho esta práctica llamada Connect, que tiene que ver sobre todo con la revisión de las redes sociales. Básicamente, el uso de las redes sociales le da información a la administración tributaria mediante el uso, obviamente, de algoritmos en el que se detectan viajes o fotos, o, por ejemplo, hacen un cruce entre si la persona apareció en su red social con un inmueble y de repente, el caso más sencillo, ¿no? La declaración de rentas presentada no tiene renta alguna, inmediatamente el algoritmo que ha encontrado esa inconsistencia emite una carta inductiva, como podríamos llamarle símil acá en Perú,
y lo que hace es que ya el auditor tenga la herramienta para poder enfocarse directamente en aquello que le podría generar recaudación. No necesariamente el 100% de los casos de inconsistencias que se detectan por estos algoritmos pueden ser un reparo, porque muy bien yo también podría encontrar la explicación y levantar esa observación, como bien que nos viene pasando al día de hoy acá en el Perú. Países como Canadá, por ejemplo, y han incorporado la inteligencia artificial para evaluar contribuyentes y ver la naturaleza real de ese contribuyente, porque algunos que son empleados quieren inscribirse como empresas y algunos que son empresarios se quieren inscribir como empleados por alguna u otra razón, por tratar de evitar la tributación que le corresponde realmente. Y entonces también la inteligencia artificial llega a detectar si es eso. ¿Cómo podría saberlo? Pues hay muchas herramientas y la inteligencia artificial recoge datos de dónde nací, dónde es que vivo, cuáles son mis actividades, con quiénes me relaciono, el hecho de entrar a una red social y ver mis gustos, todos lo vivimos diariamente, entramos a ver algo que me gustó y después empiezo a recibir información sobre lo mismo de otros proveedores y es así como funciona esa cantidad voluminosa de datos. Entonces, en ese escenario, miren ustedes qué duda nos queda de que todas nuestras consultas en un futuro muy cercano, a nivel ya de todo el mundo, algunos países ya lo tienen, otros como en América Latina estamos entrando a él, no decimos que estamos incipientes y en cero, en Perú también tenemos un avance, pero qué duda nos cabe que en un futuro muy cercano el 100% de consultas se resolverán por los asistentes virtuales, ¿no? ¿Qué más nos espera? Y aquí un mensaje, ¿no? ¿Qué más nos espera? Ya en España, en Francia, en Italia, en países de Europa, en muchos países miembros de OCDE, las declaraciones de impuestos las preparan las administraciones tributarias. ¿Qué significa eso? Que mi declaración de impuesto a la renta, mi declaración de IVA como empresa, ¿okay?, es preparada por la administración tributaria mediante toda esta información. ¿Qué están haciendo actualmente las empresas? Únicamente tienen dos caminos. Ya les facilitaron el trabajo de la declaración y camino 1 la pagan si están de acuerdo. Camino 2, esa liquidación no está de acuerdo con lo que yo considero que vendí, gané, etcétera, pues impugno el cálculo, presento mis observaciones y empezamos pues el camino de la discusión o la controversia. Pero en general ya está pasando eso. ¿Qué nos falta aquí en Perú? Ya muy poquito. Ya tenemos una liquidación, acuérdense, una preliquidación hasta de nuestra declaración jurada de impuesto a la renta personal. Ya la administración tributaria peruana tiene nuestros libros electrónicos, registro de ventas, registro de compras. Gradualmente la facturación electrónica está aumentando y está aumentando. El día que la norma, que ya queda muy poco, obligue a que el 100% de las operaciones se sustenten con comprobantes electrónicos, ese será el día que ya la administración cuenta con toda la información para hacernos nuestra declaración de IGB mensual, sin la ayuda de ningún contador, sin la necesidad de un cálculo operativo. Los contadores asumiremos un reto muy importante, ¿no? Y el reto importante será que ahí es donde se necesita el consultor. A aquel consultor que indique si está de acuerdo con la liquidación que hizo SUNAT o no. Si es que vamos a impugnar o vamos a rectificar o corregir algo que nos equivocamos y ellos sí se dieron cuenta. Entonces, el trabajo operativo va a significar una disminución de muchos puestos de trabajo, de asistentes, de auxiliares, que antes realizaban este trabajo y que de repente ya al día de hoy no lo vamos a necesitar. Las fiscalizaciones que se vienen serán sin intervención de funcionarios, claro, porque la mayoría de países en el mundo está dejando de lado, mediante el uso de la inteligencia artificial,
lo cual también no haría sentido, las fiscalizaciones presenciales integrales con un equipo grande de auditores que físicamente hagan el trabajo. La mayoría está migrando, y ese es el futuro, a fiscalizaciones sin intervención de funcionarios, o sea, las electrónicas. Sí habrá una intervención del funcionario, como les dije hace un momento, a un nivel de supervisión, a un nivel de que efectivamente alguien tendrá que revisar aquel escrito de levantamiento de observación que presentó el contribuyente, y eso es lo que demandará también una mayor capacidad y preparación del fiscalizador o del funcionario que va a quedarse en la administración. Y también vamos a poder identificar evasores sin intervención de funcionarios, claro, porque con todos estos cruces y el algoritmo que preparemos, como les decía, ya vamos a estar en condiciones de eso. O sea, por todos lados vemos que tanto por la parte de las empresas como por la parte de las administraciones tributarias, lo que se nos viene es además una disminución de la fuerza laboral del recurso humano a cambio de asistentes virtuales, a cambio del uso de inteligencia artificial, y por ello es la preocupación a nivel mundial de cómo se va a sustituir esa recaudación por la renta ya no ganada de estas personas, a diferencia del uso más expansivo de los robots que vamos a tener. De esto, de hecho, pasarán muchos años más aquí en Perú, pero eso es lo que se nos viene, ¿no? En Colombia hay un avance muy importante del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Colombia ya se han instalado estos procedimientos, ya se usa inteligencia artificial, y los algoritmos que se han preparado trabajan una matriz de aproximadamente 33 tipos de riesgos. ¿Basados en qué? En diferentes fuentes de información, ¿no? De terceros, propia, etc. También en función de todo lo que se pueda saber del sujeto: antecedentes, qué tipo de empresa es, qué sector es, qué relaciones, qué operaciones ha tenido de venta, de compra, qué indicadores, si ha tenido liquidez, rentabilidad, si ha tenido pérdidas o no, dónde está ubicado, cuál es el sector al que pertenece. Y de todo esto, de todas estas variables que forman el algoritmo que está utilizando con todos los datos que poseen de las empresas, lo que está sucediendo es una magia, ¿no? La magia de los datos que va a llevar, por ejemplo, a que esa analítica la ayude a detectar facturación falsa, facturación apócrifa, ¿no? ¿Qué va a suceder? Un resultado que luego va a alertar al inspector. Esto, de hecho, debemos ya de aplicarlo, porque lamentablemente en Perú tenemos un problema muy grande de compra de facturas, y en el que, en opinión de la administración tributaria, en una reunión a la que tuve la oportunidad de asistir, indicó que los contadores públicos estaban involucrados en la venta de facturas, en lo que llamamos facturas falsas, clonadas, de operaciones no reales, etcétera, y que se dejaba de recaudar 4.000 millones de soles de IGB justamente por esta modalidad. Entonces, que no nos extrañe que ya se integre lo que ya Colombia está haciendo, dicho sea de paso, recogido del modelo francés. Con esto pueden ubicar el riesgo más alto en aquellas empresas que quizás por residencia, ¿okay? Cambien de un lugar a otro, pero también, como le llaman acá en Colombia, la variable residencia y contagio tiene que ver con el sector al que pertenezco, y dependiendo de eso, el contagio de no pagar impuestos puede ser también una variable importante a tomar en cuenta, porque si, por ejemplo, el sector agrícola es un sector de alto riesgo porque hay una cantidad detectada muy grande de evasión tributaria, por poner un ejemplo, todas las empresas del sector agrario entrarían en ese grupo. O sea, así lo van segmentando. ¿Por qué? Porque el contagio es muy fácil. Pero
la empresa de helado no paga impuestos. ¿O por qué tengo que pagar yo si más bien todos son informales y yo soy el único formal? Si yo pago impuestos igual que el resto, entonces viene esa mentalidad de contagio, que es bien interesante, ¿no? Los cambios repentinos. Ah, estoy aquí en Lima y de pronto me fui a la selva, cambié mi domicilio fiscal. ¿Por qué será? Lo detecto. Y no es que esté mal, puede ser que de verdad tenga una explicación. Y como en el caso anterior, puede ser que de verdad yo no me haya contagiado, pero por el hecho de estar en esa zona y en ese sector no significa que. Entonces siempre es importante que cualquier indicio o el resultado producido por el algoritmo sea una alerta para el inspector, pero que no deje de lado, obviamente, el derecho de defensa del contribuyente de si en verdad tiene una explicación, pues que la haga. También se detectan anomalías sectoriales, ¿no? Claro, tengo toda una información donde, por ejemplo, el sector, no sé, pues el sector industrial textil tiene un margen bruto aproximado del 60% y resulta que encuentro a esta empresa que tiene 5, ¿no? Obviamente ahí habría una anomalía. En el sector el margen es este, pero de acuerdo a tu información detecté esto. También es un sujeto a revisar. La geolocalización, esto es buenísimo porque me sirve para varias cosas, ¿no? Si yo uso geolocalización en mis fiscalizaciones, yo voy a poder detectar fácilmente si la empresa que está emitiendo la factura tiene capacidad económica o no. De repente está en un asentamiento humano que de repente no tiene ni agua, ¿no? Sin embargo, le está facturando a una empresa exportadora de oro que además pide saldo a favor materia de beneficio. Inmediatamente me darán las alertas. Acá hay una inconsistencia. Esta empresa, ¿cómo le podría vender algo en esas condiciones, ubicado donde está su domicilio fiscal? Esto es mucho más potente que obviamente esperanzarnos en que el auditor o el fiscalizador de SUNAT pues verifique la dirección y llegue a ir a ese lugar que quizás no va a llegar nunca. Y como quizás no va a llegar nunca, nunca se va a enterar si esa empresa tuvo capacidad económica o no para realizar esa operación. Y cualquier otra anomalía, en verdad. Entonces, de que estamos en un mundo en el que todo va a cambiar, producto de la información y producto de la inteligencia artificial, el uso de robots y todo aplicados en la administración tributaria, pues nos va a ayudar a fortalecer la capacidad de fiscalización, dotar a la administración de recursos humanos idóneos, ok, idóneos porque los que queden tienen que ser aquellos que en realidad hagan esos filtros con inteligencia, con criterio y que ayuden al objetivo, ¿no? Hay que adoptar modelos informáticos específicos, cada administración tiene que ver pues cuál es el sistema, cuál es si van a hacer uno propio, si van a contratar un tercero, si van a contratar un consultor y con el equipo interno desarrollar. Lo importante es que se lleve a cabo correctamente, sabiendo que el algoritmo utilizado ayude a seleccionar realmente criterios de contribuyentes con riesgo para poder seguir un plan de fiscalización adecuado, ¿no? Esto nos va a ayudar a mejorar los procedimientos de fiscalización, porque los procedimientos de fiscalización ahora se van a abocar a técnicas que van a estar encaminadas más a la investigación que a la mera comprobación de declaraciones previamente presentadas por los contribuyentes, obviamente, porque como ya les dije, si la propia administración ya va a elaborar las declaraciones, ¿qué va a hacer el fiscalizador en una fiscalización? No podría perder el tiempo haciendo cruces, verificando si la declaración presentada es consistente o no, porque supuestamente la inteligencia artificial que usan ya lo usó y ya lo hizo. ¿Y qué tendré que hacer? Mi técnica ya será eminentemente la investigación. Y la investigación requiere de mucho criterio, de mucha preparación profesional y de ponerse en el lugar del otro también, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a estar globalizados porque esto es un tema que no solamente, como les decía, es algo que el Perú tiene, es algo que ya está en el mundo. Hay una apertura de las economías y una apertura también
de una movilización de las personas, donde vamos a encontrar mucho trabajo y muchas operaciones de no domiciliados que deben de estar evidentemente bien identificadas, mapeadas. Son desafíos, ¿no?, que enfrentan las administraciones tributarias. Por ejemplo, para poder realizar la fiscalización de empresas con operaciones internacionales, los auditores tienen que conocer temas como precios de transferencia de todas maneras, reglas de subcapitalización, impuestos a la renta global, CDIs, y esto extraído de la página web de CEPAL, que los invito a revisar porque me parece bastante interesante. Aplicar inteligencia artificial en las administraciones tributarias, elegir los algoritmos que me den eficacia, eficiencia en el cumplimiento de mis fines, no puede dejar de lado principios, ¿no? Principios poniéndose también en el lugar del contribuyente, ¿no? El principio de prudencia, a través del cual se evite la complejidad de los algoritmos o del ámbito de los proyectos en los que se utiliza. Hay que adaptar ese algoritmo conforme a los resultados sean seguros, como les comentaba, ¿no? Instaurando programas que permitan probar los resultados de forma concreta y provisional. Eso es el principio de prudencia. No lanzar el algoritmo por decir que ya estamos usando inteligencia artificial y los resultados van a ser pues, catastróficos y de molestia, muchísima molestia para los contribuyentes. Un ejemplo de eso, y un pequeño ejemplo de eso, es que desde hace algunos años venimos nosotros recibiendo cartas inductivas producto de unas supuestas inconsistencias que no tienen sentido. Ahí ha sido una especie de ensayo y error, ¿no? Prueba, ensayo, para poder ir ajustando seguramente, pero hay que ver de qué manera se hacen mejores filtros para que esa inconsistencia realmente vaya al punto de detectar a los omisos, a los evasores, a los que realmente le sacan la vuelta al fisco, y no que nos recarguen, porque lo que ha estado pasando es eso, inconsistencias que sí tenían explicación por temas supuestamente inconsistentes que no tenían ningún sentido, y han recargado de labor muchas veces al área contable, sustentando y presentando eso, los descargos. El principio de no discriminación: los algoritmos se nutren de hipótesis elaboradas por los científicos, lo que implica el riesgo de que los errores humanos o sus sesgos puedan trasladarse al propio algoritmo. Quien desarrolle ese algoritmo no puede estar sesgado, no puede discriminar, no puede ponerle algún filtro que no se lo ponga a otro, ¿no? Hay casos hasta de zonas geográficas, o casos por ir a extremos, de administraciones tributarias en otros países que le habían puesto al algoritmo una discriminación basada en que si la persona natural era de descendencia afroamericana, pues efectivamente estaba incluido en la elección, no del omiso, sino de delitos, ¿no? Entonces ahí hay que cumplir con el principio de no discriminación, el principio de proporcionalidad, hay que valorar el grado en el que ese algoritmo no nos vulnera derechos y garantías como contribuyentes producto del uso de esa inteligencia artificial. La transparencia, vaya, esto es muy importante porque recuerden que Perú y muchas administraciones en el mundo han celebrado convenios de intercambios de información. Entonces vamos a tener información que va a recibir nuestra administración tributaria, como nosotros también vamos a entregar información a otras administraciones tributarias respecto de los extranjeros que residen acá en el país. Si producto de ese intercambio de información, usando una buena data de inteligencia artificial, es posible que se detecten, ¿no?, inconsistencias o no declaraciones. El principio de transparencia indica que yo como contribuyente debo de tener derecho a saber en qué consistió esa inconsistencia y qué algoritmo llegaron a utilizar para poder razonar y defenderme sin limitar mi derecho, ¿no?
es relevante también que la administración tributaria nos dé la seguridad de que toda esa información que está obteniendo respecto de mi empresa o respecto de mi persona sea bien administrada y tenga muchos controles de privacidad y confidencialidad. Eso es lo que se llama la gobernanza de la SUNAT o la gobernanza de la administración tributaria. Bien, entonces esta primera parte es un marco general de qué importante es el uso de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, y es algo a lo que no estamos ajenos, es algo a lo que se viene con fuerza, y el mejor ejemplo que tenemos es lo que ya está pasando en administraciones tributarias de países de OCDE o países europeos que ya vienen mucho más adelantados que nosotros. ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, en el Perú hay todo un trabajo a nivel del Estado sobre gobierno digital, pero particularmente la administración tributaria está en un camino de digitalización que creo que también se ha acelerado por la pandemia que empezó en marzo del 2020, el año pasado, y que, bueno, pues lamentablemente continuamos en él y ha acelerado todos los procesos de digitalización. Entonces, un poco mi tema aquí es presentarles un resumen, ¿no?, de lo que se ha venido haciendo. Hay un plan de trabajo de gobierno digital también de la administración tributaria. Tiene un plan de gobierno digital 2020-2022 que es de conocimiento público y que está en todas las redes, ¿no? Y entonces, en función de eso, el avance que tiene de implementación de instrumentos electrónicos para la gestión tributaria, empezó con la instauración de la facturación electrónica, que luego dio pase a los libros electrónicos, que gradualmente también estamos ya por llegar a una obligación al 100% de los libros electrónicos, como las facturas electrónicas también. Y independientemente de todas las declaraciones personales o declaraciones de terceros que ha encontrado y que ha exigido que se presenten con la finalidad, pues, de empezar con esta auditoría tributaria virtual, producto de la base de datos interna y de la base de datos externa con la que cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido trabajando. Todos sabemos que ahora nuestros requerimientos actuales de software han ido migrando de Excel a manejo de base de datos, a manejo de la nube, y cada vez la tecnología nos tiene pues ahí acelerados. Todos somos testigos que tenemos un buzón electrónico donde se permite acceder a notificaciones y mensajes, recibimos comunicaciones informativas, recordatorios de calendarios, lo podemos ver desde nuestro celular o desde nuestra laptop. Tenemos el centro de servicios virtual de la SUNAT. En este centro de servicios virtual se encuentran los canales de orientación, la mesa de partes virtual, la clave SOL, el trámite RUC, trámite SUNAT, operaciones en línea, que son la operación SOL, el libro de reclamaciones, los formularios, el material informativo, videos tutoriales. Y en general, en la era digital de la SUNAT estamos con la clave SOL, las SUNAT operaciones en línea, buzón electrónico como les conté, pero también tenemos el chat SUNAT, tenemos un asistente virtual de orientación, todos ya deben de conocer a Sofía, y Sofía es un robot alimentado de inteligencia artificial, ¿no?, que nos atiende 24/7, que nos va a ayudar a minimizar esas respuestas incongruentes o respuestas que no eran consistentes entre un asesor y el otro, o entre un orientador y otro. Esta situación actual de la era digital de SUNAT está separado en el sistema de integrado de expediente virtual, que es el famoso CIEV, donde vamos a ver un gráfico que explica mejor
está contenido todo el repositorio virtual con espacio de comunicaciones virtuales de la fiscalización parcial electrónica, de la fiscalización parcial, de la fiscalización definitiva, de la reclamación, de la devolución, como vamos a ver. La mesa de partes virtuales, que tiene que ver con todo aquello que no es fiscalización, incluidas, es un medio de comunicación virtual en realidad. Y la fiscalización parcial digital propiamente dicha. Este cambio del expediente electrónico también ha sido todo un trabajo de la Administración Tributaria, que empezó desde el 2014 con un proyecto de notificación electrónica y expediente virtual. En el 2016 empezó el CIEP, el expediente electrónico, en una fase 1 y 2 solamente de cobranza coactiva. Luego, al pasar del tiempo, el 2017 se instauró en la fase 3 el expediente electrónico también de cobranza coactiva. Y recientemente, en el 2019 y 2020, somos testigos de la implementación del expediente electrónico de fiscalización, en el 2020 el de reclamación. Y ahora, en el 2021, el expediente electrónico de devolución. Esto permite, como les decía, la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la facilitación también del contribuyente de no tener que acceder presencialmente a todos estos trámites, a tener un tema de fácil acceso, transparencia, porque está toda la trazabilidad de mi fiscalización, de mi reclamación, de mi devolución al día de hoy, genera ahorros en tiempos, puede ser también ahorros en asesores, disponibilidad y seguridad y valor legal, porque tiene seguridad, tiene la norma legal, lo permite. Entonces ese es el camino que ha transitado hasta el día de hoy la administración tributaria, ¿no? En el 2020 fue que entró en vigencia, el 1 de diciembre de 2020, el expediente electrónico de reclamación. Y el 30 de mayo del 2021, la resolución de Superintendencia 072-2021 incorporó al CIEB los expedientes electrónicos de devolución. Esto va a ser muy importante porque, como dice la nota de prensa de SUNAT, con esta implementación, más de 400.000 contribuyentes van a poder acceder al estado de su solicitud de devolución en línea y sin salir de casa, ¿no? Eso nos gusta a todos. Va a facilitar a los contribuyentes la presentación de las solicitudes y va a poder permitir sostener reuniones con los funcionarios a cargo de la solicitud presentada a efectos de verificar el estado del trámite. Entonces, si todo esto significa una facilitación, pues bienvenido y aplaudimos la medida, ¿cierto? Esto es un poco el flujograma de lo que es el expediente electrónico de reclamación. Ya teníamos el expediente de fiscalización, donde tenemos desde la orden de fiscalización, la carta, el requerimiento, toda la trazabilidad de solicitudes que presentó el contribuyente, respuestas, resultados del requerimiento, papeles de trabajo, escritos de respuesta, documentación sustentatoria, hasta la culminación de la fiscalización con los valores. Y lo que se aperturó fue el expediente, luego que se bajó el expediente de fiscalización a esa misma plataforma, le sirve de insumo al expediente electrónico de reclamación, donde también se va a seguir toda la trazabilidad, desde requerimientos de admisibilidad, resoluciones de inadmisibilidad, requerimientos de fondo, escritos, solicitudes, respuestas, hasta la resolución de intendencia. Y esa resolución de intendencia que proviene del expediente de reclamaciones alberga el escrito de apelación electrónica, que dicho sea de paso, se está trabajando esta última parte para que también se incorpore en el CIEF todo el manejo de las apelaciones del Tribunal Fiscal, que eso sí es lo que está en proyecto o se está elaborando, ¿no? Y ahí algunas pantallas que les dejo de cómo es el proceso para el reclamo electrónico y cómo es que se ingresa RUC, usuario, contraseña del SUNAT, operaciones en línea, cómo es que selecciono el tipo de recurso, el acto a impugnar,
registro el sustento del recurso, puedo cargar un PDF, puedo cargar un texto, registro el sustento del recurso, detallo, ¿no? Selecciono, grabo, adjunto medios probatorios. Puedo finalmente, se realiza el registro del recurso y la constancia de presentación que se envía al buzón SOL. También tenemos la plataforma única de pagos de deudas tributarias y aduaneras, ¿no? Entonces hay muchos beneficios de agilidad finalmente. Tenemos también el reporte electrónico, ¿no? Esto es algo nuevo y lo ha implementado a través de un asistente virtual y ella es la que orienta a los usuarios para generar sus respectivos reportes durante los 7 días de la semana, 24 horas al día. Entonces hay un reporte de ficha RUC, reporte de cuarta categoría, reporte de valores pendientes, reporte tributario para terceros, reporte de declaraciones y pagos, reporte de rentas y retenciones. Trámites aduaneros, que también se hacen a través de mesa de partes virtual, y cómo no decirlo, en todas las redes, la presencia de la administración tributaria, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, con toda la información que está al servicio en materia de educación, en materia de tutoriales, una actividad bastante presente porque también eso es parte de su plan de trabajo, ¿no? Esto está extraído de la página 59 del Plan de Gobierno Digital de SUNAT, donde detalla los servicios públicos digitales de la SUNAT de acuerdo con sus etapas de interacción y las características del servicio. Tenemos SUNAT Operaciones en línea sin clave SOL, el app de SUNAT, comprobantes de pago electrónico, notificación electrónica, expediente electrónico, y aquí están las marcas de interacción y la característica del servicio, que podrían ser interoperabilidad, pago en línea, autenticidad, georreferenciado y multicanal. Miren que lo que va a pasar luego es ese georreferenciado que les comentaba, que es el siguiente paso, que es lo que todavía no tiene. Siguen los servicios públicos digitales, portal de transparencia estándar, redes sociales, libro de reclamación y todo esto que ven, que es lo que hemos venido comentando durante toda esta presentación. Y como acciones de corto y mediano plazo, SUNAT tiene en mente habilitar el expediente de apelaciones, admisibilidad, pero en la misma plataforma que hemos visto del CIEF, ¿no? Ese es un trabajo que tiene en el corto y mediano plazo. Esto es algo bien interesante. En otros países lo que ya se está usando es la inteligencia artificial en la resolución de los litigios. Y es un plan que también tiene SUNAT incorporado en el sistema de gestión de recursos impugnatorios, el módulo de inteligencia artificial para gestión de litigios en SUNAT. Esto sería maravilloso porque nos ayudaría a reducir toda la cantidad de expedientes que están por resolver. A veces nos quejamos de que hay criterios que son discordantes, ayudaría a uniformizar los criterios, a encontrar qué resoluciones resolvieron a favor o en contra sobre el tema en específico y por fin se alinee. Y lo que ayudaría más es a descargar todos los expedientes de una manera increíble, ¿no? Entonces eso es un plan muy importante y muy esperado. La fiscalización parcial electrónica continuará, pero de una manera determinada e inductiva. Se piensa desarrollar mucho más, incluyendo temas de inteligencia artificial para llegar a detectar lo que les comentaba. Y ya hizo Colombia, por ejemplo, ¿no? Un cuarto tema, una cuarta acción es la plataforma de intercambio de información de gran volumen a través de SUNAT Operaciones en línea, ¿okay? Un intercambio de información a gran volumen, se está preparando por los temas de compromisos que tiene la administración tributaria con las otras administraciones del mundo. Y la comparecencia virtual en virtud del Código Tributario, pero hay que modificar un poco ahí la norma y entonces también puede haber una comparecencia por medios virtuales que ya se está preparando.
¿Eso qué significa? Que ahora sí, con todo este esquema, y no es materia de mi presentación, que reparos son los más conocidos, sino las nuevas tendencias que tenemos en ella, sabemos que en un país como el nuestro, con una informalidad tan alta e inmanejable, el camino de tener el comprobante electrónico masificado, en los libros electrónicos masificados, de tener, vamos a poder ampliar la base tributaria y no ser siempre los mismos, ese 38% del total, los que terminamos pagando impuestos y ayudando a la recaudación. Lo que tenemos que hacer es una lucha frontal por rebajar ese porcentaje de informales, claro, de la mano con un régimen simplificado, totalmente reestructurado, que esperemos que se dé. Pero en ese escenario, sabiendo que SUNAT aplica también el modelo de gestión de riesgo, que ya lo aplica la mayoría de países de OCDE, y sabiendo la base de datos con la que cuenta, se dan cuenta, lo que está haciendo SUNAT es un nivel de riesgos en escalera, en el sentido de que si detecta alguna inconsistencia, hay una carta inductiva que hay que responder, porque si yo no respondo, el siguiente nivel es una esquela de citación. Y si no respondo, hay una verificación. Y si no respondo, ya voy a una fiscalización, donde es posible que encuentre un delito tributario. Entonces el riesgo se va incrementando y los tipos de intervención que está haciendo SUNAT son verificaciones que tienen que ver con cruces de información, operativos como control móvil o ferias, que este está totalmente desactivado o parcialmente, y las fiscalizaciones que conocemos que son fiscalizaciones integrales o parciales, ¿no? Así es que donde va a darle mucho y a incidir mucho es en los cruces de información. Los cruces de información permitirá, con toda la base de datos que maneja y la incorporación de estos algoritmos de inteligencia artificial, con mayor razón va a poder detectar incrementos patrimoniales no justificados. ¿De qué fuentes? Del PDT de notarios, de la Dirección General de Migraciones por los viajes que hago, de aduanas por las importaciones que hago, de la DAOT por la información que presento, del ITF por la banca, de información que pueda requerir a universidades sobre maestrías, cursos de posgrado que hago, de compra de joyas que podrían presentarse por DAOT, y recientemente por el reporte de información financiera que en virtud de este compromiso de intercambio de información con las administraciones tributarias, pues ahora las empresas del sistema financiero y todas estas que están listadas deben de informar a SUNAT semestralmente aquellos saldos iguales o superiores a 30.800 de sus clientes, sean personas naturales o sean empresas. Esa información va a ser muy importante para que también la administración incluya en este ya gran grupo de bases de datos una información que le va a servir para estos fines y para entregarle información a las administraciones de fuera, obviamente. Entonces, que no nos extrañe, y eso ya lo hemos venido viendo, pero con mayor, digamos, presión en este último año, muchas cartas inductivas, ¿no? Hay que revisar el buzón todos los días, porque es posible que esa inconsistencia aún no esté muy bien trabajada y el algoritmo nos esté arrojando inconsistencias que dan pena, pero que igual hay que atender, ¿no? Entonces, es posible que con esas inconsistencias nos detecten diferencias en la declaración anual de renta, con información de sueldos, comisiones, gratificaciones, que deben guardar relación con la información que se da a salud, por ejemplo, ¿no? Inconsistencias como la tasa de retención de sujetos no domiciliados en renta, con la retención que se está pagando, que no es del 30%. Sino una tasa menor. Una carta inductiva puede ser por crédito fiscal por diferencia entre registro de compras y PDT, por diferencias en el crédito fiscal por adiciones en la DJ del impuesto a la renta. Pueden ser cartas inductivas por inconsistencia en las cuentas por pagar declaradas o por detracciones del IGB, o por comprobantes de compras anotados por varios contribuyentes,
o por ingresos basados en información del POS, o por incremento patrimonial no justificado. Pero el tema se resume en 3 ejemplos que les quiero graficar de qué cosa es lo que va a suceder y está sucediendo, pero va a ser mucho más cuando esto esté totalmente masificado, ¿no? Ese algoritmo me puede detectar que yo como empresa en el registro de ventas del mes 1 declaré la factura 234 por 1000 más 180, pero resulta que en el PDT 621 de ese mismo mes mi base imponible es 500 y mi débito fiscal es 90. ¿Qué cosa está pasando acá? Hay una inconsistencia entre mi registro de ventas y el PDT. ¿Esto es un ingreso omitido? No necesariamente, puede ser que sí, pero si me llega la carta inductiva yo tendré que sustentar. Si lo omití, pagaré, y si no es así porque tengo alguna explicación, pues la tengo que dar. Hay explicaciones, como por ejemplo, a veces yo le vendo al Estado, pero el Estado hace que quiera que yo emita la factura en el momento de la entrega, cuando ya le hice entregas parciales. Entonces, vía papeles de trabajo es posible que yo emita la factura completa parcialmente por la entrega en el mes 1 y de repente no está en mi registro, está en mi registro de ventas y en el mes en el que facture el total, ya no tenga por qué poner en mi PDT el monto total, porque yo ya fui declarando mes a mes por entregas parciales. O sea, hay explicaciones, pero sí se detectan ese tipo de inconsistencias. Una siguiente podría ser, yo tengo mi registro de compras en el mes 1 por 1000 más 180 de crédito, pero mi PDT dice 0. Y en el mes 2 no tengo facturas y sin embargo tengo un PDT justo con los 1000 y los 180. ¿Qué cosa está pasando aquí? ¿Compras omitidas? No, necesariamente. Podría ser que no pagué la detracción y por eso no usé el crédito fiscal y que recién utilice el crédito fiscal en el mes siguiente, ¿no? Pero hay casos en los que sí estamos ante esos hechos que quisiéramos que la administración detecte siempre. Por ejemplo, yo emito esta factura, está en mi registro de ventas en el mes 1, pero resulta que esta factura de venta la está declarando en el registro de compras mi comprador por 1000 y 180, pero también aparece esa misma factura por ese mismo número en otro registro de compras declarado por otro comprador. Y yo solamente le compré a uno, ¿no? Entonces ahí sí que ha pasado. Error en el número de factura podría ser. Factura clonada, doble facturación. Esos son los casos que evidentemente debería detectar SUNAT. Y hay que hacer todo para que eso suceda, porque todos debemos de pagar nuestros impuestos y no ser siempre los mismos, ¿no? Hay inconsistencias más finas que también nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Yo soy una empresa ubicada en el Cono Norte. No tengo vehículos, pero me fui a Asia a comprar y paré en un grifo en la playa y llené gasolina. Y resulta que el grifo declara que me ha vendido esa gasolina y yo declaro el crédito fiscal, ¿no? Aquí hay una inconsistencia porque inmediatamente nos vamos a dar cuenta que en mi declaración jurada yo no declaré vehículos, entonces ¿qué gasolina me estás pasando, ¿no? Entonces sí, efectivamente sería un gasto personal y eso hay que detectar. Y este ya es el máximo de los ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con la geolocalización que les hablaba. La geolocalización también serviría para medir los viajes de los transportistas que de repente hicieron 100 viajes y solo declararon 50. Eso también es muy importante. Esta es la casita en aquel lugar que les comenté, que es la que tiene ese domicilio fiscal y ha emitido una factura que luego ha sido utilizada por esta empresa que exporta oro y que pide saldo a favor, materia de beneficio. ¿Esto es una operación falsa? Pues casi que sí, ¿no? Porque ¿qué sustentación me va a dar esta persona que no tiene capacidad económica para emitirlo? Entonces, en ese escenario, el mensaje es estar preparados a lo que se nos viene, elevar nuestro nivel, nuestra capacitación,
ser los consultores que siempre digo que necesitan empresas, porque muy pronto nos van a superar los robots con los temas operativos. ¿Y qué cosa es lo que van a demandar de nosotros los profesionales? Que es muy importante y evidentemente eso deseamos todos, deseamos que haya un equilibrio y una justicia tributaria con reglas de juego claras, donde no haya informalidad y todos los contribuyentes tengamos bien claro ese deber de contribuir sin abusos en la administración tributaria, sin inconsistencias que no tienen sentido y que nos hacen perder tiempo, y sabiendo que la inteligencia artificial bien utilizada, con algoritmos bien planteados, van a ayudar a mejorar la recaudación y, por qué no, la economía del país que está tan golpeada y que necesitamos mucho. Entonces, medidas como esas hay que saludar. Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta. Estoy aquí a disposición. Bueno, Ingrid me pregunta, buenos días, gracias por la charla y la respuesta. ¿Cuáles son los pasos de capacitación que recomendaría a los contadores para poder hacer frente a estos desafíos? ¿Cuánto en tiempo calcula estas liquidaciones automáticas de renta de tercera serían obligatorias? Muchos de los alumnos de la carrera de contabilidad aún siguen con la mentalidad anterior de registro. Ello, al parecer, van a salir con la debida preparación para estos desafíos. ¿Cómo se los podría orientar? Gracias, Ingrid. Qué bonita tu pregunta, porque la verdad que a nosotros nos motivó trabajar este tema el día de hoy, porque estoy preocupada, estamos preocupados en la firma de que el contador público en general no está teniendo la capacitación y la debida preparación al mundo actual, ¿no? En sintonía con el mundo actual. Y esos desafíos que tiene la carrera profesional, pues lo tienen que asumir no solo las universidades, cambiando las currículas, actualizándolas, también el colegio profesional, nuestra junta de decanos, eh, y particularmente nosotros en Quantum, esa fue una de las razones también por las que pusimos la escuela de negocios. Mi labor de responsabilidad en la parte educativa va por llevar educación de primer nivel a todo el Perú y a todos los profesionales contables. Entonces, parte de este webinar y de nuestro plan de suscripciones y de los programas de especialización que estamos sacando, tienen que ver con llevar educación de primer nivel al alcance de todos. Entonces, ahí tienes una herramienta, no es porque en realidad quiera hacer la publicidad, es una herramienta, pero personalmente hablando también depende de cada uno, ¿no? Y si cada uno de los alumnos y cada uno de los contadores ya se va preparando para estos retos, pues llegado el momento, que no va a ser en un año, en 2 años, es posible que acá en Perú, yo calculo que en 3 años a 5 años eso debería de estar pasando. Eso va a suceder a partir de que se obligue al 100% de emisión de comprobante de pago electrónico y emisión de libro electrónico. Y para ello, pues hay un tiempo de preparación, ¿no? Ponernos a estudiar, a seguir lo que es la fiscalidad internacional. Muchas veces hemos querido estar al margen de eso y no podemos dejar de entender cuál es el tratamiento si es que hay un no domiciliado que vive en un país donde el Perú tiene un convenio para evitar la doble imposición, para aplicar correctamente la retención, si hay o no hay. Mis reglas de precios de transferencia, como lo decía mi diapositiva, ¿no? Entonces, trascendamos, dejemos de lado este papel en el que también nos han encasillado muchos empresarios y muchos a nivel nacional, donde nos ven a los contadores como tenedores de libros o liquidadores de impuestos y que a veces solamente quieren la contabilidad para que se calcule la declaración jurada y se presenten sus impuestos mensuales. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a cambiar.
Ayudemos a cambiar y a enseñarle al empresario, a la gerencia, al directorio, a todo nivel, a nivel de pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, de la importancia de los estados financieros que debemos emitir bajo NIF con todos nuestros estándares. Y en base a eso, el tema tributario se convierte ya no en una liquidación de impuestos, sino en esa consultoría tributaria, en esa auditoría tributaria preventiva, en aquello que veamos si se están usando los beneficios tributarios que me corresponden o no, en cuidar que no haya nada artificioso, que no haya nada que signifique sacarle la vuelta al fisco. Si yo gano, estoy denotando capacidad contributiva y me corresponde colaborar con el pago del impuesto. Hay casos en los que a veces se paga más de la cuenta, entonces no se hace un adecuado planeamiento tributario porque desconocemos las herramientas que la propia ley me da dentro del marco legal. El solo hecho de dejar de arrastrar una pérdida tributaria que declaré el año pasado, eso es un error garrafal, pero ¿de quién? Del contador que no lo arrastró. El empresario ni sabe. La ley lo permite. El solo hecho de tener un saldo a favor de impuesto a la renta que no se utilice, que no se compense contra otros impuestos, como ahora lo dice la RTF de observancia obligatoria, eso eso es imperdonable. Las empresas necesitan liquidez, hay que ayudarlos, hay que aplicar mucha empatía dentro del marco legal. Entonces, siempre me preguntan, pero Marisol, hay muchas empresas informales, a mí el dueño me obliga a hacer esto, a bajar acá, a bajar allá. Pues les repito lo que le digo siempre a todos ellos, ¿no? Cambia de cliente y no mereces tener un cliente de esa naturaleza, porque si tú estás bien preparado y tienes las cosas claras, no hay nada mejor que dormir tranquilo y hacer las cosas bien. Y la experiencia y la vida me demuestra que haciendo bien las cosas generamos ahorros tributarios a los clientes y los clientes están contentos y nadie en nuestra firma, ningún cliente nos califica como, ay, no, ya vino Marisol y quiere que le pague como Sunat quiere. Jamás, porque los clientes saben que los estamos cuidando a aprovechar los beneficios y a que no haya una fiscalización abusiva. Entonces, cuando buscamos la justicia tributaria, el equilibrio, vamos a lograr grandes cosas. Así es que me extendí un poquito con tu pregunta, Ingrid, que fue bastante larga, pero espero haberte respondido. Luego me dice Danfier, ya deberían ser todos los comprobantes de pago electrónicos, al menos todos, menos las boletas. ¿Qué falta para ello? Sí, efectivamente, Danfier, yo opino lo mismo. Primero que debería de eliminarse la boleta de venta y todo debería de ser facturación electrónica. ¿Y qué falta para eso? Creo que sí hay una norma que progresivamente se está dando, se ha ido ampliando, se ha ido postergando por temas de pandemia, pero ya próximamente vamos a tener facturación electrónica al 100%. Yo creo que el éxito también de todo esto va a ser el día que también se disminuye el uso del efectivo. Lamentablemente la informalidad maneja mucho efectivo y hay una baja bancarización e inclusión financiera, que también hay que trabajar en eso en paralelo para poder lograr el objetivo, ¿no? Jim Paredes me pregunta, señora Marisol, en cuestión del ITAN, de la compensación por parte, ¿la página de SUNAT no permite el proceso? ¿Lo que queda es por escrito? Sí, Jim, yo en virtud de la jurisprudencia que salió y que indica que si el contribuyente a pedido de parte solicita esa compensación, la SUNAT no está impedida de no aceptarlo. Así es que no hay un procedimiento establecido como la RTF de observancia obligatoria, pero sí tienes habilitado tu derecho a ingresar tu escrito y tu solicitud por mesa de partes virtual. Bueno, ¿quién más? Luis Guamán dice, el tema es el costo elevado para los pequeños negocios. Sí, por eso decía Luis Alberto que ello debe de ir acompañado de una reestructuración a nivel de las pequeñas empresas, que ojalá, Dios mediante, el nuevo gobierno pues lo haga, ¿no? Porque parte de la ayuda a que haya formalización es a también darles reglas claras, un sistema tributario sencillo. Hay una propuesta que ha presentado la Cámara de Comercio de Lima, hecha por Macrocónsul, que ojalá se tome
y de esa manera el costo disminuiría muchísimo, Luis Alberto. Ya, boletear electrónicamente es más costos para ellos. Sí, lo que sucede, Luis Alberto, es que si todo es electrónico y todo lo hacemos como ahora, no sé si se han dado cuenta, todos los negocios, la pandemia ha obligado a que el heladero tenga yape, a que en las bioferias ustedes vayan y tengan plin, tengan su POS chiquito que ni siquiera imprimen nada, electrónicamente lo envían al teléfono celular de la otra parte, las bodegas, los negocios, el ambulante que vende pareos en la playa, todos ellos tienen de una u otra forma la manera de entregar el comprobante de pago electrónico también con el uso de la herramienta de Surnat. ¿Qué cosa es lo que está faltando? Está faltando muchísima capacitación de repente del uso de eso para que esto sea más masivo, ¿no? ¿Cuál sería su opinión de la aplicación de la inteligencia artificial en la administración tributaria en relación con la aplicación de las NIF en las compañías? Es que el uso de las NIF tiene otro objetivo. Las NIF en las empresas se utilizan para, bueno, además profesionalmente estamos obligados a hacerlo, para que el inversionista tome decisiones, para que la gerencia tome decisiones, para que el directorio tome decisiones, para poder presentar ante el banco mi situación financiera y poder ser sujeto de crédito. En las administraciones tributarias, la inteligencia artificial se tiene que utilizar para efectos de cumplir esta meta de recaudar lo correcto, como les dije, para ayudar al contribuyente a facilitar el uso y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para incrementar la recaudación, detectando evasores, detectando omisiones. Para eso se necesitaría. ¿Okay? La inteligencia artificial, si se usa en las compañías para elaborar estados financieros mediante procesos que tienen otro interés, no tendrían que ver con el interés de la inteligencia artificial en la administración tributaria, ¿no? Gracias, Carlita, gracias, Luis, por tus saludos. José Sarmiento me dice, los precios por llevar contabilidad en el Perú son bajísimos. ¿Cómo cambiar el pensamiento del dueño de las empresas? José, justamente tu pregunta me ayuda para complementar lo que ya manifesté, ¿no? Les dije que el día que el contador o la empresa deje de ver al contador como un simple liquidador de impuestos o que alguien que le ayuda a cumplir con la declaración jurada y se dé cuenta que eso se lo da la administración tributaria, lo que va a tener ahí es un tema de un vacío de quién le va a decir cómo están sus cosas. Nosotros los contadores tenemos que enseñar al empresario, como lo dije en mi presentación, a que tenga interés de la contabilidad, a que valore que de esos estados financieros emitidos bajo NIF, él puede saber a quién le tiene por cobrar, a quién le tiene por pagar, él puede saber cuánto fue su margen de rentabilidad de la línea de negocios 1, de la línea de negocios 2, de la línea de negocios 3. Él tiene que saber si es una empresa que tiene liquidez y si no tiene liquidez, qué problemas detecté yo como contador para decirle dónde está el problema. Para comparar presupuestos con ejecución, para decirle, mira, hemos gastado más de la cuenta, no vamos a llegar a la meta de ingresos y de utilidades que queremos como empresa. El día que el empresario, así sea mediano, pequeño, grande, encuentre ese valor, ¿quién se lo ha ganado? Pues el contador se lo ha ganado, porque le enseñó que gracias a esa herramienta maravillosa que son los estados financieros, yo puedo guiar a mi empresa. Soy el médico que necesitan las empresas, el consultor que necesitan las empresas, pero si yo como contador estuve en mi zona cómoda y nunca entregué estados financieros mensuales, porque la ley tributaria no me exige estados financieros, sino nada más en la ADJ anual. Si yo como contador no me saqué el chip tributario de solamente ser contador para cumplir obligaciones tributarias,
tengo que empezar a revalorar esa necesidad de emitir estados financieros mensuales, tener reunión con mi cliente, decirle cómo va, que sienta que soy el médico de la empresa, que ya hice el diagnóstico y que ahora le estoy dando las recomendaciones porque le hice un análisis de sangre y una radiografía que me indican que está enfermo. Y si no sigue mis recomendaciones, no va a poder mejorar. Eso hacemos las empresas, José. Así es que ese día los precios de nuestros servicios, te aseguro que van a subir. Vilma, me dice Vilma Chuquetaipe, completamente de acuerdo con que no solo somos tenedores de libros y liquidadores de tributos. Por otro lado, en el marco de la atención virtual, en su opinión, es necesario la presentación del formulario 194 para reclamar un proceso de cobranza coactiva, pues existe una opción con clave SOL para presentar el recurso de reclamación que no incluye dicho formato. En una cobranza coactiva lo que podría haber es una queja, Vilma, no en recurso de reclamación. Un recurso de reclamación solamente procede sobre resoluciones de determinación o sobre resoluciones de multa. Y gracias por tu comentario, también al estar en línea y compartiendo lo que estoy comentando. Eduardo me pregunta, hola Marisol, ¿sería una posibilidad de evitar el uso del efectivo? En otros países lo prohíben como medio de pago. Mire, Eduardo, ese ha sido un tema de hace mucho tiempo trabajando en el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio. Quisimos proponer eso y lamentablemente el área legal opinó de que se vulneraría un derecho constitucional y habría que modificarlo. Entonces, hay un trabajo conjunto que hacer para evitar esto, ¿no? Entonces, otros países efectivamente lo evitan, pero tienen un marco constitucional también que los ampare, así es que hay un trabajo ahí muy, muy importante que hacer. Bueno, por aquí también tengo, a ver, varias preguntas antes de que se nos vayan los asistentes. Voy a ver si voy por acá, respondo algo más. María Elena, creo. Buenos días, Marisol. A raíz de una auditoría generada por solicitud de saldo materia de beneficio del exportador, han determinado multas por atraso. Le comuniqué al auditor que queríamos compensar estas obligaciones con el crédito de impuesto a la renta, con que contamos, pero el auditor nos dice que este crédito solo puede utilizarlo para los pagos a cuenta del ejercicio. ¿Esto es correcto? No, María Elena, no, de ninguna manera. No es así. Ahí es donde también hay que ver el equilibrio, ¿bien? Muchos auditores de SUNAT nos van a forzar a rectificar, a cogernos a multas, a aceptar cosas. Hay que analizar bien el caso concreto para que no haya un exceso y un autoritarismo por este lado, ¿bien? Luis Alberto Guamán, ahora nosotros estamos al lado de la gerencia, dándole información oportuna, contable, financiera, tributaria, laboral, siempre y cuando la información sea oportuna. Así es, Luis Alberto, cada vez que nosotros trabajamos estos temas con los empresarios, les advertimos que nuestro trabajo va a salir en excelencia en la medida que la empresa se comprometa a entregar información oportuna y que recuerde que la contabilidad únicamente centraliza la información de todas las áreas importantes de la empresa. Por lo tanto, si el área de logística no entrega su información a tiempo y si tienen un RP no alimenta la información en línea y si es más chiquita, no tiene un RP pero no cumple con el cronograma que el contador le pidió, pues evidentemente nuestra responsabilidad está a salvo y es el empresario el que tendría que ajustar su compromiso. Pero es verdad, necesitamos que desde el inicio de una contratación ambas partes se comprometan a derechos y obligaciones, ¿ya? Edgar, muchas gracias Marisol por la exposición. En el contexto de la inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro de los libros contables impresos o físicos? ¿Se eliminará paulatinamente? ¿Qué plantea la SUNAT al respecto? Edgar, definitivamente el futuro de los libros físicos e impresos van a desaparecer. O sea, la tendencia es 100% lo electrónico. Así es que eso sí, sin lugar a dudas, eso va a pasar. Luis Alberto, con la información en línea no hay pretexto para tener estados financieros desactualizados. Así es, pero ¿sabes qué, Luis Alberto? Resulta que esto que les comentaba, que algunas administraciones tributarias por el compliance by design indican, entran a la contabilidad en línea de la empresa, es porque la empresa en cierta forma le ha pedido que lo haga, ¿no? Y le ha dicho, yo soy transparente,
Yo quiero que entres a mi contabilidad diaria y tú me revises y me liquides los impuestos y me digas qué debo, porque no deseo problemas y cuido mi reputación empresarial. Eso no significa que eso vaya a suceder en todas las administraciones. Eso no significa que en el Perú eso vaya a suceder. Para que eso suceda en Perú va a pasar mucho tiempo, pero eso no me debe de hacer bajar la guardia de tener estados financieros al día, en línea, porque es mi labor como profesional contable para ganarme el prestigio y el sitial que nos merecemos, no porque hay una ley que nos obligue, sino porque así vamos a hacer que los empresarios entiendan el papel tan importante que jugamos en la sociedad, ¿sí? Julia Arias me pregunta, la presión tributaria y por ende las acciones inductivas y de fiscalización se han incrementado a pesar de la coyuntura sanitaria. ¿Cómo deben afrontar esta situación las empresas que han sufrido el duro golpe de la recesión económica actual? Sí, Julie, justamente mi mensaje es que esas acciones inductivas se van a incrementar muchísimo más aún en épocas de pandemia, porque justamente al ver que la recaudación ha bajado tanto y hay una necesidad de cubrir un gasto social, pues la labor de SUNAT es esa. Lamentablemente, como les decía, hay un problema que SUNAT tiene que mejorar, y es que los algoritmos que están utilizando para generar o detectar esas inconsistencias son algoritmos que tienen que seguir siendo revisados, porque hay inconsistencias que más nos hacen perder tiempo, inconsistencias que nosotros hemos sacado una estadística: en el 90% de cartas inductivas que han recibido nuestros clientes, todas han recibido un levantamiento a la observación. Es decir, todas han sido respondidas y han sido sustentadas. Entonces, ¿eso qué significa? Que no están haciendo un buen filtro de la inconsistencia y nos están cargando bastante trabajo. Es verdad, lamentablemente no podemos dejar de hacerlo, porque si no respondemos en esa escala de riesgos de la carta inductiva, se pasa a la escala de citación y así empezamos a empeorar el riesgo y vamos a generar luego una fiscalización. Y eso es lo que no queremos. El otro error o problema que soportamos es que justamente es tarea de todos nosotros, no solo de la SUNAT, que para no sentir esa presión tributaria en los pocos que somos los formales, hagamos que el resto también se convierta en formal, hagamos que esa informalidad se reduzca, para que luego lo justo es que todos tributemos y no solamente nos lleguen cartas inductivas a la misma base tributaria de siempre, ¿no? María del Carmen Arevalo me pregunta, Marisol, gracias María del Carmen, gracias por tus comentarios, gracias Julita, gracias Yuli, muchas gracias amigos, sé que hay muchas preguntas más por ahí. Yo por un tema de tiempos me voy a permitir cortarlo acá. Creo que espero que haya sido de su agrado este tema. Es un desafío muy grande para la profesión contable y en realidad también ponemos a su disposición, a su disposición que a partir de este mes también los webinars que estamos haciendo van a tener como correlato la secuencia de 2 cursos bien desarrollados y detallados, que por ejemplo este mes de junio los invito a que si quieren saber un poco más de cuáles son los reparos más frecuentes en una fiscalización de este tipo, ya sea por cruces, cartas inductivas o por fiscalización parcial electrónica, que es lo que más está sucediendo. Tenemos invitados a Walker Villanueva y a Ramón Galvez, 2 abogados tributaristas de primer nivel, amigos muy buenos que van a compartir con ustedes en 2 cursos, parte 1 y parte 2, todas estas estrategias que deberíamos de tener en cuenta para minimizar contingencias y evitar reparos en el IGB y en el impuesto a la renta. Así es que están cordialmente invitados. Los que han asistido a este webinar tienen un descuento del 25% para acceder a estos cursos y cómo no invitarlos a que en lugar de que contraten cada curso, sean parte de nuestra familia de suscriptores. Nuestros suscriptores tienen acceso a cursos mensuales de este tipo, incluido en su cuota, que es muy bajita, muy bajita, y tienen también acceso a consultas, asesoría, tienen asesoría con nosotros de media hora, 1 hora al mes,
con nuestra plana de Quantum Consultores, que es todo un equipo técnico al servicio, y la verdad que lo hacemos con el afán de que nuestra profesión finalmente tenga el lugar que se merece, llevando educación a todo nivel. Muchas gracias y no sé, Mónica, hay algo más que me esté olvidando? Sí, el material y grabación les está llegando como siempre a sus correos electrónicos y siempre en nuestras redes sociales se cuelgan los videos y también el material. Gracias. Vamos a dar inicio a la votación para que por favor nos apoyen con sus comentarios, porque siempre es bueno tener el feedback de cada uno de ustedes. Gracias. ¿Cómo están, amigos? Les saluda Marisol León, socia fundadora de Quantum Consultores. En esta oportunidad estoy aquí con ustedes para poder invitarlos a un producto nuevo que está lanzando nuestra Escuela de Negocios Quantum. Es el plan de membresías en asesorías y capacitaciones virtuales. Somos conocedores que durante este tiempo que hemos vivido en cuarentena hemos notado una demanda alta por capacitaciones virtuales a nivel nacional. Entonces, pensando en seguir llevando capacitaciones de alto nivel a todo el Perú, hemos preparado este plan de membresías que consiste en suscripción de cursos virtuales de 12 horas mensuales, así como asesoría personalizada vía Zoom, donde nuestro equipo gerencial y de jefes de equipo estarán a su disposición para poder atender 1 hora mensualmente de consultas personalizadas. Pero sobre todo, el afán de nuestro producto es que los equipos de trabajo estén altamente capacitados para ayudar a las empresas a prevenir contingencias. Y no solamente eso, sino también aprovechar beneficios tributarios, beneficios laborales que a veces por desconocimiento dejamos de utilizarlo. Entonces, hemos preparado un plan de cursos de todos los tópicos que interesan para nuestro ejercicio profesional, ya sea como asesores, como consultores o como contadores generales o gerentes de administración y finanzas. Tópicos en lo tributario, en lo contable, en lo laboral, y también prepararlos con coaching y liderazgo, hacer los contadores consultores que se enfrenten adecuadamente a un directorio y que seamos pues el profesional que todas las empresas desean tener y vean siempre un valor agregado en nuestro ejercicio profesional. Así es que los invito y bienvenidos. Estamos con muchas ganas de que formen parte de nuestra familia. Gracias.